Hola chicos, ¿qué tal? Vamos a continuar con la clase de matemáticas. Esta ya es el último pedazo correspondiente a su tercer parcial. Esto ya es el final. Vamos a hablar sobre la función logarítmica, que sigue estando dentro de la parte de funciones trascendentes. Entonces, la función logarítmica es la inversa a la función exponencial. Entonces, es como lo dice, lo contrario a la función exponencial. Entonces, para comprender esta definición del logaritmo, hay que recordar en la expresión de 2 a la 3 igual a 8, el 2 es la base, el 3 el exponente y el 8 la potencia. Entonces, se llama logaritmo de un número al exponente a que se debe elevar la base para obtener dicho número. Entonces vamos a ver esto con unos pequeños ejemplos. Entonces, si tenemos que 2 a la 3 es igual a 8, entonces el logaritmo base 2 de 8 es igual a 3. Entonces, la manera de leerlo, como aquí dice, logaritmo en base 2 de 8 es igual a 3. Entonces, si nos fijamos, se utilizan los mismos números, pero se escriben de manera distinta, significan cosas distintas. Vamos a ver ahora con este ejemplo. Tenemos 2 a la 4 igual a 16. Recordemos que 2 es la base, 4 el exponente y 16 la potencia. Entonces, recordando el logaritmo natural de un número, es el exponente al que se debe elevar la base para obtener dicho número. Entonces, la base en este caso debe elevarse para obtener el 4. Entonces, logaritmo en base 2 de 16 es igual a 4. Siguiente caso tenemos 9 a la 1 medio. Recuerden que el 1 medio lo podemos escribir como raíz de 9 y nos quedaría 3. Entonces, logaritmo base 9 de 3 es igual a 1 medio. El siguiente caso tenemos 2 a la menos 3. Recuerden que 2 a la menos 3 lo podemos escribir como 1 sobre 2 a la 3, lo que nos daría 1 sobre 8. Entonces, convertido al logaritmo, nos quedaría el logaritmo en base 2 de 1 octavo es igual a menos 3. Y de manera general tenemos un a la x. Aquí es a la x. ¿De acuerdo? Y va a ser igual al logaritmo base a de b es igual a x. ¿De acuerdo? Entonces, si nos fijamos aquí, nuestra base va a seguir siendo la misma base que tenemos acá. Aquí en este caso tendríamos nuestra potencia y este sería nuestro exponente. Entonces solo reescribimos de una función exponencial a una función logarítmica. Entonces, si en una función exponencial se restringe el contradominio a los números reales positivos, como ya vimos anteriormente, entonces la función así definida será inyectiva, suprayectiva y biyectiva. Recuerden que si era biyectiva, era también inyectiva y suprayectiva. Entonces, en este tipo de funciones se cumplen los tres criterios. Muy bien, ahora vamos a calcular los valores de logaritmo base 2 de y igual a x. Entonces vamos a utilizar los mismos datos de nuestra función anterior. Entonces tenemos que nuestro logaritmo base 2 de y igual a x. Aquí en este caso lo que nos interesa conocer va a ser y para obtener valores de x. Entonces empezamos con un octavo, un cuarto,
1 medio, 1, 2, 4 y 8. Entonces escribimos el logaritmo en base 2 de 1 octavo va a ser igual a menos 3. Logaritmo base 2 de 1 cuarto va a ser igual a menos 2. Logaritmo base 2 de 1 medio igual a menos 1. Logaritmo 2 de base 4, de base 2 de 4 igual a 2 y logaritmo base 2 de 8 igual a 3. Entonces ya con estos valores de y y con estos valores de x podemos trazar nuestros puntos y nuestra gráfica del logaritmo base 2 de y. Entonces nuestro primer punto sería 1 octavo, menos 3. Siguiente sería 1 cuarto, menos 2. El siguiente 1 medio, menos 1. Y así sucesivamente. Entonces aquí en esta gráfica que les muestro a la derecha, podemos ver que esta primera parte es la gráfica que hicimos con la exponencial. Cuando fx era igual a 2 a la x, trazamos esta gráfica. Y ahora, cuando y es igual al logaritmo base 2 de x, obtuvimos la siguiente gráfica. Entonces, si nos fijamos, aquí lo que tenemos es la misma gráfica, pero encontrada. Es como si esta gráfica la viéramos en un espejo, el reflejo que veríamos sería esta. Entonces, por lo tanto, podemos ver que la función logarítmica es la inversa de la función exponencial. Ahora, igual de la misma manera en la que revisamos las propiedades de los exponentes, ahora vamos a estudiar las propiedades de los logaritmos. Tenemos que si b minúscula, a mayúscula y b mayúscula son números reales positivos y b minúscula es distinto a 1 y p es un número real, entonces tenemos las siguientes 5 propiedades. Entonces, logaritmo de base b de b a la u va a ser igual a u. Entonces, cuando tengamos un logaritmo de este tipo, lo que nos va a quedar va a ser solo el exponente. ¿De acuerdo? Después, logaritmo de base b de a por b. Aquí en este caso es una multiplicación y podemos poner propiedad distributiva y separarlo. Es decir, en lugar de tener el a y el b juntos, lo podemos separar en dos pedazos. Logaritmo base b de a más logaritmo base b de b. Ahora, con el caso de la división, tenemos logaritmo base b de a entre b va a ser igual a logaritmo base b de a menos logaritmo base b de b. Entonces, si fijan, la multiplicación se suma y la división se resta. Ahora vamos a con la cuarta propiedad, logaritmo base b de a elevado a la p, lo podemos escribir de la siguiente manera. P por el logaritmo de b por a. Entonces, este p que está acá arriba lo bajamos y lo podemos sacar del logaritmo. Y la última propiedad que tenemos, la 5, es que el logaritmo base b de 1 es igual a 0. Entonces, el logaritmo de 1 va a ser 0. Ahora, ¿qué pasa cuando en una calculadora queremos realizar este tipo de operaciones? Cuando utilizamos una calculadora, tenemos como base el número 10 o los logaritmos decimales, ya sea o la base e. Cuando utilizamos la base e, se le denomina como logaritmos naturales. Entonces, cuando necesitamos hacer cálculos de logaritmos que tienen una base distinta a 10 y a e, hay que hacer lo que se conoce como un cambio de base. Entonces, vamos a estudiar brevemente cómo es la fórmula de este cambio de base.
Entonces, esta fórmula de cambio de base es para una base positiva y diferente de 1. Entonces vamos a decir que y va a ser igual al logaritmo base b de n, donde n y b son números positivos y b va a ser distinto de 1. Entonces lo que hacemos es pues jugar un poco con las propiedades. Entonces tenemos que y logaritmo base b de n lo podemos solo cambiar y decir que el logaritmo de b base b por n igual a y. Esto puede ser reescrito de la siguiente manera. O sea, aplicamos la exponencial en ambos lados, porque recuerden que la inversa del logaritmo es la exponencial, entonces nos quedaría n es igual a b elevado a la y. ¿De acuerdo? En esta igualdad vamos a tomar que el logaritmo de base positiva a es distinto de 1. Entonces podemos hacer esta igualdad, que el logaritmo de base a de n va a ser igual al logaritmo base a de by. Aquí arriba dijimos que n es igual a b elevada a la y. Lo único que estamos haciendo es reescribir utilizando esta igualdad. Entonces, por eso podemos escribir de esta forma. Después tenemos que vamos a aplicar la propiedad de logaritmo base b de ap igual a p logaritmo base a de a. Esto lo vamos a utilizar aquí, en logaritmo base a de by. Entonces lo único que hacemos es bajar esta y, ponerla acá abajo y acá afuera. Seguimos teniendo nuestra igualdad del inicio. ¿De acuerdo? Entonces al despejar y de aquí atrás, esta parte va a pasar dividiendo. Nos quedaría que el logaritmo de base a por n entre el logaritmo base a de b va a ser igual a y. Entonces vamos a hacer un pequeño ejercicio de cómo aplicamos esta fórmula. Esta es la fórmula que nos va a interesar, esta que estoy indicando aquí. Entonces hay que utilizar logaritmos decimales o naturales para evaluar con cuántas cifras decimales lo siguiente. Nos interesa conocer cuánto vale el logaritmo base 3 de 276. Entonces vamos a aplicar la fórmula para el cambio de base de la siguiente manera. Entonces tenemos que este es logaritmo de b por n. Entonces nos quedaría logaritmo base a por n, que es 276 en este caso, sobre logaritmo base a de 3, que vendría siendo nuestra b. Entonces en la calculadora lo que hacemos es poner logaritmo de 276 entre logaritmo de 3. De tal manera que nos salen estos resultados. En el primero 2.44 y en el de abajo 0.4771. Entonces al hacer esta división obtenemos que el logaritmo base 3 de 276 va a ser igual a 5.1167. Entonces, como les mencionaba, en la calculadora solo tenemos logaritmo base 10 y logaritmo natural. Entonces, por medio de este método podemos obtener el valor de un logaritmo en una base distinta, en este caso en una base 3. Y bueno, esto sería todo. Esta sería la última parte correspondiente al temario del tercer parcial, lo que es la función logarítmica. Entonces, igual cualquier duda que tengan, no duden en preguntarme. Nos vemos, chicos, que estén bien.